Hola, buenas noches. Te habla Michael desde Santiago de Chile. Y bueno, el propósito de este audio es agradecer el trabajo que realizas en el podcast. La verdad es que soy una persona que le cuesta mucho quedarse dormido porque sobrepiensa mucho las cosas. Y la verdad es que escuchándote me logro desconectar de todo y finalmente me termino quedando dormido. Lo dejo sonando por 15, 30 minutos y la verdad es que no recuerdo llegar a esos 15, 30 minutos. Siempre me quedo dormido un poco antes. Así que de verdad que el trabajo que realizas es grandioso. Espero sigas así y bueno, nuevamente agradecer por lo que estás realizando. Muchas gracias. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Norma Gil Matos, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 75 las personas que actualmente colaboran con este podcast, lo que genera una ganancia para este podcast de aproximadamente $50 al mes. Todos aquellos que quieran colaborar y apoyar a este podcast tienen el link aquí en la descripción del episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás en Chile, así como Mike. Mike nos enviaba el audio que escuchábamos al inicio del episodio desde Chile. Quiero creer, ¿no?, que estaba enviándolo desde Chile. No sé exactamente si la ubicación geográfica de Mike en el momento en el cual estaba
enviando el episodio se situaba, se ubicaba en Chile. No tengo un GPS quizás en el automóvil de Mike, incluso no tengo un chip implantado en la cabeza de Mike, cual Elon Musk, para poder controlar el lugar geográfico en el cual están cada uno de mis oyentes. No es mi intención tampoco. La intención de este podcast es poder ayudarte a dormir, contándote una historia que va a ir tornándose aburrida con el pasar de los minutos. Así que por favor no te alteres, por favor no te pongas ansioso o no te pongas ansiosa, porque al fin y al cabo, si no le encontrás sentido a este podcast, si no le encontrás sentido a este episodio, si es la primera vez que escuchás este podcast y decís, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? No entiendo este podcast. Bueno, a la mayoría de las personas que escuchan este podcast por primera vez les ocurre lo mismo, no entienden de qué va este podcast, pero al final pueden quedarse dormidos, al final pueden conciliar el sueño, logran conciliar el sueño. Escuchaste las palabras de Mike, escuchaste las palabras de Mike de Chile al inicio de este episodio, que contaba cómo este podcast lo ayuda a dejar de sobrepensar, porque al fin y al cabo, quizás es la noche en el momento en el cual la mente empieza a trabajar en esas cuentas pendientes que tiene, porque tiene más memoria RAM a la noche, porque a la noche ya terminamos de trabajar, ya terminamos de preocuparnos por las cosas habituales por las que nos preocupamos a diario. Ya estamos a salvo, ya estamos refugiados, ya quizás hemos cenado, nos hemos alimentado de alguna forma y estamos ya dispuestos a dormir. En el momento en el que nosotros queremos dormir, resulta que nuestra mente no quiere hacerlo. Y es allí donde, como dice Mike, terminamos por sobrepensar algunas cosas y terminamos, como quien dice, teniendo más actividad mental que incluso la actividad que tenemos durante el día. Esto origina que no nos podamos dormir, más allá de nuestro deseo consciente de querer dormir. Resulta que en el momento en el cual nosotros queremos dormir, nuestra mente dice no. Nuestra mente dice no. Ahora que tengo espacio, ahora que tengo la posibilidad, voy a intentar resolver todas esas cuentas pendientes que tenemos. Todo eso que todavía no hemos concluido, todo eso a lo que todavía no le hemos encontrado respuesta. Y uno dice, bueno, ahora no quiero dormir. Ahora no es el momento. Perdón, ahora quiero dormir. Ahora no es el momento de pensar. Ahora no quiero pensar. Ahora no quiero encontrarle respuestas a todas esas cosas que tengo pendientes. Ahora es momento de dormir. Por favor, mente, apágate, ponte en stand-by y por favor, vamos a dormir. Por favor, recarguemos baterías. Y la mente dice no. Vamos a intentar solventar de alguna forma, vamos a intentar encontrarle respuesta a todas aquellas situaciones pendientes que tenemos. ¿Cómo hacemos para controlar nuestra mente? Bueno, es imposible controlar nuestra mente. Es imposible hacerlo, como quien dice, de manera consciente. Es imposible ordenarle algo a la mente y que la mente termine por obedecernos. Nuestra mente se maneja sola, nuestra mente es autónoma, nuestra mente toma las decisiones que cree más apropiadas para nosotros sin posibilidad de que podamos controlarla. Para eso existe este podcast, para eso vengo a hacer este podcast, para eso es que intento contar una historia que pueda aburrirte y de alguna forma atrapar la atención de tu mente para que tu mente deje de pensar en esas cosas que tiene pendientes, en las cosas de las que hablábamos recién, y de esa forma poder aburrir, cansar, agotar la mente para que tarde o temprano decida que lo mejor es dormir. Ya no tenés espacio para
buscarle respuestas a todas esas situaciones pendientes. Ya estás, como quien dice, prestándole atención, o estarás prestándole atención a la historia que yo voy a contar. De alguna forma, todo lo que te cuente se irá poniendo aburrido, y tu mente allí decidirá que entre seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir, la segunda opción es la más conveniente. No así ahora. Ahora mismo que decidiste darle play a este podcast, seguramente lo que te ocurría era que no te podías dormir. En este caso, en este momento, tu mente estaba intentando buscar respuestas a todas esas inquietudes que tenía, a todas esas situaciones sin resolver. Y ve más importante buscar esas respuestas antes que dormir. Lo que vamos a hacer va a ser hackear tu mente, va a ser acorralarla de alguna forma para que ya no tenga posibilidad de pensar en eso. Ya se interese tanto por la historia que vamos a contar que no le quede memoria RAM libre para pensar en otra cosa. Pero como, reitero, la historia se va a poner aburrida, luego tu mente decidirá que es mejor dormir, que es mejor descansar antes que seguir escuchando esto. De esa forma vamos a hackear, reitero, vamos a intentar controlar la mente indirectamente, sin controlarla. Vamos a intentar ir marcándole el camino de alguna forma e ir encerrándola para que no le quede otra opción más que tomar la decisión que nosotros creemos apropiada. Pero, reitero, no lo podemos hacer directamente, no lo podemos hacer a propósito, porque nuestra mente no nos prestará atención. Es por eso que ahora mismo no te podés dormir, porque vos estás intentándolo y tu mente dice que no. Entonces hay que engañar a la mente. ¿Cómo vamos a engañar a la mente? Contándole una historia, así como nos contaban a nosotros de niños. Quizás nunca te han contado una historia. Puede ser, no a todos les han contado historias de niños. Y esto no significa tampoco que nuestra infancia no haya sido del todo feliz. O sea, la felicidad no depende directamente de que te hayan contado una historia. Quizás no tenías problemas para dormir, o quizás a nadie le interesaba contarte una historia, pero porque no era necesario. ¿Se entiende? Quizás no había esa costumbre de contar historias, pero lo que es aún mejor, quizás no había necesidad. Y si no hay necesidad es porque uno quizás tiene la mente bastante tranquila. Nuestra mente está llena de certezas y no hay ninguna cuenta pendiente. Entonces, pongámonos a pensar, si no hay necesidad de contar una historia para intentar hackear la mente, es mejor. Es mejor que no hayamos tenido la necesidad nunca de que nos cuenten una historia. Quizás puede ser que nos hayan contado una historia, como quien dice, solamente porque es algo agradable. Pero si no ha habido una necesidad, es como que tenemos que quizás sentirnos felices o sentirnos un poco plenos, ¿no? Hemos tenido quizás una mente tranquila durante toda la vida. Quizás ahora no. Quizás ahora tenemos más situaciones sin resolver. Quizás ahora nuestra mente está llena de inquietudes, ya sea por situaciones buenas o malas. Y esas inquietudes es necesario apaciguarlas, por lo menos por hoy, ¿no? Ya veremos mañana qué es lo que ocurre, pero este podcast estará allí, yo estaré allí imaginariamente contigo para poder acompañarte, para poder ayudarte y para poder distraerte, de tal forma que puedas conciliar el sueño y puedas descansar, puedas recargar baterías para poder encontrarte de alguna forma descansado mañana y puedas continuar con tu vida sin ningún tipo de sobresalto.
Hoy vamos a contar una historia que creo que tengo pendiente hace un tiempo, y es la historia de Karol G y su pasado de caníbal. Y estoy hablando de pasado porque realmente no conozco el presente y no sé si realmente Karol G ahora mismo sigue siendo caníbal, sigue practicando el canibalismo o no. En algún momento quise contar esta historia, quise contar la historia de Karol G siendo caníbal, pero al fin y al cabo la conversación nos llevó para otro lado. Bueno, déjame que primero le mande un abrazo a Mike, ¿no? Porque estábamos hablando de él y al fin y al cabo no pudimos, como quien dice, terminar de saludarlo. Finalicemos el saludo a Mike, ¿no? Mike nos hablaba desde Chile al inicio del episodio. Hablamos de él, pero no le enviamos un saludo. Querido Mike, vaya el abrazo grande para ti. Vaya el agradecimiento, ¿no? Así como para ti, como para todas las personas que ahora mismo están escuchando este podcast desde los lugares más diversos del planeta Tierra. Desde Chile estás tú y hay varias personas escuchando desde Chile. Y bueno, hay personas también escuchando desde varias partes del mundo. Así que vaya mi abrazo desde aquí, querido Mike. Un abrazo que cruza la cordillera, que escala la cordillera en principio. Cual José de San Martín, intentando, bueno, José de San Martín no escaló la cordillera, sino que cruzó la cordillera con caballos, con mulas, no con un pico y con unas sogas, ¿no? No necesariamente era alpinista, pero bueno, tenía otras maneras, ¿no? De cruzar la cordillera de los Andes. Y quizás el abrazo que yo te envío ahora mismo, querido Michael, también vaya a bordo de una mula. Quizás no vuele, quizás no tenga los recursos necesarios como para esquivar los altos picos de la cordillera de los Andes y necesite ir a bordo de una mula, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno metafóricamente puede llevar en un bolso o en una chamarra varios abrazos, ¿no? Cuando cruza la cordillera de los Andes. Imagínate que uno tiene la posibilidad de viajar y de cruzar la cordillera de los Andes hacia allá o hacia acá. No importa, pero imagínate que uno solo puede cruzar la cordillera de los Andes. Bueno, seguramente se llevará consigo varios saludos, besos y abrazos de un montón de personas que dicen, bueno, vas a ver a Juancito. Bueno, mandale un abrazo de mi parte. Y de mi parte también, dice otro. Y así es como uno lleva en su mochila un montón de abrazos y un montón de saludos de gente y quizás dentro de la mochila de alguien vaya mi saludo para Mike, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí y no estoy en Chile y no puedo viajar hacia Chile. Y si yo viajase hacia Chile, tampoco podría quizás encontrar a Mike, porque no sé dónde está. ¿Dónde estás, oh querido Mike? Te he buscado en los libros de Buscando a Wally. Y después me di cuenta que en esos libros era posible encontrar a Wally y no a ti, ¿no? Debería haber buscado un libro que se llamase Buscando a Mike. Pero no. Compré los libros de Buscando a Wally y no te encontré. No, parece una canción de Armando Manzanero, ¿no? Te buscaba en libros y no te encontré. Qué sé yo, una metáforas, ¿no? Que tienen que ver con el amor, quizás, pero en este caso no. En este caso, las metáforas no tienen que ver con el amor, sino que tienen que ver con un sentimiento hacia Mike y hacia cualquier otro de los oyentes que está, como quien dice, siempre acompañándome en la escucha de este podcast. Porque al fin y al cabo, es como digo siempre, ¿no? Este podcast, yo no estaría aquí si vos no estuvieras ahora allí, escuchándome. De alguna forma también este podcast no podría existir sin que hubiera alguien escuchándolo, ¿no? Volvemos otra vez, como siempre, a la metáfora del árbol en el bosque y de si hace ruido o no, ¿no? Qué sé yo, el podcast existe si no hay nadie que lo escuche. Bueno, yo creo que no, es por eso que me siento muy agradecido con aquellas personas que están escuchando
este podcast. En fin, vamos a contar la historia de Karol G y su pasado como caníbal o su presente como caníbal, ya no lo sabemos. No somos los biógrafos de Karol G, ni mucho menos. Sí sabemos que Karol G tuvo un pasado como caníbal y se arrepintió, ¿no? ¿Por qué se arrepintió de su pasado como caníbal? Bueno, porque al fin y al cabo se comió a una persona que ella no hubiera querido comerse. ¿Se entiende? Viste que los caníbales se caracterizan justamente por comer otras personas, por comer gente de su especie, ¿no? A eso se refiere el canibalismo. Uno, como persona, como ser humano común y corriente, no come otros seres humanos. Come animales, come vegetales, come otro tipo de alimentos, pero no necesariamente come gente de su misma especie. Bueno, el caníbal sí. Es una palabra que se utiliza para expresar la acción de alimentarse con justamente comida que proviene de seres vivos de su misma especie. Y Karol G se arrepintió de haber practicado alguna vez de haber llevado adelante estas prácticas, como quien dice. ¿Por qué se arrepintió Karol G de haber llevado adelante estas prácticas? Bueno, justamente de eso versa la historia. Por favor, querido oyente, no te adelantes. No me interrumpas a cada rato porque no podré contar la historia normalmente. Si tú estás, como quien dice, interrumpiéndome, no nos beneficiará ni a ti ni a mí. ¿Por qué no nos beneficiará? Y bueno, en principio porque me interrumpes y no me dejas desarrollar la historia, como quien dice, de forma fluida. Y además tampoco sirve, ¿no? Porque si yo estoy buscando y vos también estás buscando dormirte y yo estoy buscando que puedas dormirte, tampoco tiene sentido que te vayas despertando a cada rato para hacerme una pregunta. ¿Y por qué Karol G? ¿Y por qué se llama Karol G? Bueno, no lo sé. No sé por qué se llama Karol G. Karol G. ¿Por qué? ¿Qué significará la G? Podríamos intentar averiguarlo. No creo que sea relevante, no creo que interese demasiado. En principio, quizás es un dato que puede llegar a, como quien dice, enterarse uno muy fácilmente por internet, como hoy en día puede enterarse de cualquier cosa. Y segundo, no me parece que tengas que interrumpir lo que has logrado hasta ahora buscando qué significa la G de Karol G. ¿No? Si ahora mismo estás ya de a poco logrando conciliar el sueño, no tiene sentido que te despiertes, tomes el móvil y empieces a buscar por qué Karol G se llama Karol G. ¿No? ¿Qué sé yo? Se llamará Carolina García. Bueno, no lo sabemos, ni siquiera interesa. Ahora mismo, la idea es que continúes con los ojos cerrados y te dejes llevar por mis palabras. Mis palabras son como un automóvil Tesla, ¿no? Así son mis palabras y tú debes dejarte llevar, ¿no? Uno se sube a un Tesla y el Tesla, viste que tiene la particularidad de algunos modelos de tener algunos controles automáticos, ¿no? Entonces uno se sube a un Tesla y se deja llevar. Bueno, de la misma forma que lo harías con un Tesla, debes dejarte llevar por mis palabras, ¿no? Qué linda metáfora y lindas asociaciones hago, ¿no? Qué lindos ejemplos. Qué lindas palabras, ¿no? Realmente, yo creo que debes estar agradecido de que bendiga tus oídos con estas lindas palabras y, obviamente, de alguna forma te endulce los oídos, cual Patricia Sosa, ¿no? Yo me la imagino a Patricia Sosa tirándote azúcar en los oídos, ¿no? O incluso, no a Patricia Sosa, porque Patricia Sosa no era la que endulzaba los oídos, sino que ella pedía que le endulcen los oídos. Entonces,
Patricia Sosa tuvo unos problemas bastante importantes en las orejas, ¿no? Porque llegó un momento que Patricia Sosa estaba media sorda. Vamos a contar la historia de Patricia Sosa y quizás dejaremos la historia de Karol G para más adelante, ¿no? Patricia Sosa, una cantante muy reconocida, una cantautora, creo. Hay una diferencia, ¿no? Entre cantautor, cantante. ¿No? Cantante es el que canta, cantautor es aquel que canta las cosas que escribe, las cosas que son de su autoría, las canciones que son de su autoría, que además es, como quien dice, quien escribe esas canciones que canta. Bueno, sea quien sea, Patricia Sosa tuvo un problema, ¿no? En los años 90, ella siempre pedía que le endulzaran los oídos, ¿no? No solamente a sus parejas, sino que cada uno que escuchaba una canción determinada, que hablaba justamente del deseo de Patricia Sosa de que le endulzaran los oídos, iba y cada vez que se encontraba con Patricia Sosa, pum, le revoleaba una cucharada de azúcar, ¿no? Un terrón de azúcar. Con buena suerte y a veces mala suerte. ¿A qué me refiero con la buena suerte o la mala suerte? Bueno, que a veces las personas, no sé, no es tan fácil acercarse a Patricia Sosa, así como cualquier persona famosa, ¿no? Hay situaciones en las cuales uno no puede llegar a estar lo suficientemente cerca, ¿no? Hay guardaespaldas, hay vallas, hay situaciones en las cuales uno no puede acercarse todo lo que quisiera a una persona famosa. Entonces, los fans de Patricia Sosa, para poder cumplir con el deseo de Patricia Sosa, al no poder acercarse lo suficiente como para tener una buena puntería, le revoleaban el azúcar desde lejos, ¿no? Intentando que el azúcar le pegara en las orejas. No siempre le atinaban, porque imagínate, ¿no? Tenés una valla, Patricia Sosa, entrega de premios, multitud, muchedumbre, todo el mundo allí intentando ver a Patricia Sosa, y la gente venía con los terrones de azúcar, ¿no? Y intentando cumplirle el deseo a Patricia Sosa. Uno, cuando es fan de alguien, si hay algo que quiere, es que su ídolo sea feliz, ¿no? Y si el ídolo pide todo el tiempo, endúlzame los oídos, la gente se siente en deuda. Dice, oh, Patricia Sosa, tantas lindas canciones que me has regalado, tanto que he yo disfrutado con tu música, es momento de devolverte algo, ¿no? ¿Quieres que te endulce los oídos? Bueno, aquí estamos, la gente del club de fans, y lo que haremos es llenarte los oídos de azúcar como tú lo has solicitado, como tú lo has deseado. Quizás se lo has pedido al universo, quizás has leído el libro de Rhonda Byrne, ¿no? Y tu deseo más grande ha sido que te endulcen los oídos. Y aquí estamos nosotros, oh querida Patricia, para cumplirte el deseo, ¿no? Cual genio de la lámpara, estamos nosotros aquí como si de alguna forma hubiéramos espiado tus pensamientos. En tu último cumpleaños, oh querida Patricia, soplaste las velitas y uno de tus deseos fue tener los oídos endulzados. Y aquí estamos nosotros para cumplirte los deseos. Hemos comprado kilos y kilos de azúcar. Incluso otros fans han comprado algún otro tipo de sustancia, ¿no? Han comprado stevia. La stevia endulza también, pero de una forma un poco más natural, parece, ¿no? No como el azúcar refinada, que es un poco más industrial. La stevia es más, como quien dice, natural. Luego también está el edulcorante, ¿no? Que endulza. La miel incluso endulza, ¿no? A mí me gustaría igualmente que me endulcen los oídos con miel, porque, qué sé yo, el ruido de las abejas sería contraproducente. De alguna forma yo pedí que me endulzaras los oídos, no que tener un zumbido en la oreja todo el tiempo.
que incluso no me dejara dormir. Amo las abejas, qué lindo bichito la abeja. Pero mucha abeja genera un zumbido bastante molesto, ¿no? Hay gente a la cual le gusta el zumbido de la abeja. Incluso yo tenía un amigo que también tenía insomnio, ¿no? En realidad no era mi amigo, sino que fue mi amigo después de conocerme. El tipo tenía insomnio, ¿no? Entonces empezó a escuchar el podcast y luego me conoció personalmente. Yo no soy Patricia Sosa, ¿no? Hay personas que me confunden, más que nada por mi larga cabellera, y creen que yo soy Patricia Sosa. No soy Patricia Sosa, ¿no? Yo tengo rasgos distintivos que hacen que las personas se den cuenta que no soy Patricia Sosa. ¿Qué sé yo? No sé, toda esta parte del mentón y de las mejillas. Allí yo tengo una diferencia muy importante con Patricia Sosa. Luego, esta parte de aquí de la cabellera también tiene una diferencia con Patricia Sosa. El maquillaje, ¿no? A veces uno la ve a Patricia Sosa y la ve maquillada y a mí no. Sin embargo, hay gente que me confunde con Patricia Sosa. Otra de las grandes diferencias, quizás, que yo tengo con Patricia Sosa es que a mí las personas pueden acercárseme con mucha más facilidad de la facilidad que tienen para acercarse a Patricia Sosa. Reitero, entrega de premios, concierto, guardias de seguridad, vallas que impiden acercarse a Patricia Sosa. Bueno, en mi caso no ocurre, ¿no? Yo no tengo ninguna valla, no tengo guardias de seguridad, yo voy caminando por la calle y la gente me aborda, ¿no? Y así ocurrió con esta persona, ¿no? Cuyo nombre es Demetrio. Allí vino Demetrio un día y me dice, yo te escucho en el podcast. Bueno, le dije yo. Y seguí caminando, ¿no? Me dice, no, me dice, vení. Vení, le digo. Me dice, seamos amigos. Bueno, le digo, está bien. Seamos amigos, ¿no? Entonces, bueno, la persona me empezó a contar, ¿no? Que tenía problemas de insomnio y que ninguna otra cosa le había funcionado hasta que descubrió el podcast. Le digo, ¿por qué? ¿Qué otras cosas has probado, oh querido Demetrio? Me dice, he probado contar abejas, por ejemplo. Y no me resultó, dice, porque era contraproducente. Yo no entiendo cómo las personas pueden dormirse contando abejas. Dice, yo me hice apicultor, me puse todo ese traje blanco, cual astronauta, que usan los apicultores, para que las abejas no lo piquen. Y me pasaban muchas cosas extrañas en ese momento. Cuéntame, Demetrio, le digo yo, cuéntame. Mientras yo esperaba el transporte público, ¿no? ¿Qué sé yo? Estaba ahí. Yo no soy una persona que muy antipática, que digamos, ¿no? Yo, si me hablas, yo te respondo. Es como que no tengo demasiado problema. Pero bueno, yo estaba esperando el transporte público y llegaba tarde a una comida, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento tenía hambre. Oh, querido Demetrio, discúlpame, que si bien te presté atención, yo estoy tranquilo con mi conciencia, porque yo a Demetrio le presté atención. No es que yo me fui, no. Yo le presté atención en el momento en el cual yo estaba esperando el transporte público. Le presté la atención necesaria el tiempo que tardó el transporte público en llegar, ¿no? Yo tenía mucha hambre, oh querido Demetrio. Me hubiera quedado algún tiempo más hablando contigo, pero bueno, tenía hambre. Entonces, cuando uno tiene apetito, cuando uno está hambriento, el cuerpo establece prioridades, ¿no? Entonces mi cuerpo en ese momento decía, bueno, ¿qué es más importante? ¿Seguir hablando con Demetrio o ir a comer? Y yo quería ir a comer. Igualmente el transporte público tardó 1:30, 1:40, así que durante esa 1:40 estuve hablando mucho tiempo con Demetrio y Demetrio me contaba, ¿no? Todo lo que le pasaba desde que él se había hecho apicultor, desde que alguien le había recomendado
contar abejas para poder quedarse dormido. Obviamente que no eran abejas las que tenía que contar, eran ovejas. Pero parece que Demetrio era un poco sordo y no pudo diferenciar, ¿no? la palabra abeja de la palabra oveja, o quizás entendió mal. Entonces él había entendido que había que contar abejas. Yo en ese momento quise interrumpirlo, pero lo veía tan compenetrado con su relato que no quise tampoco desilusionarlo. Él me decía que eh, él había empezado a contar abejas, que se había, como quien dice, preparado para la situación. Incluso, reitero, me lo contaba con tanto ímpetu que yo no quise interrumpirlo. Además, bueno, yo estaba, mientras lo escuchaba, prestando atención a que llegara el transporte público, ¿no? Y que no perdiera la llegada del transporte público, porque ya habían pasado como, no sé, media hora, 40 minutos, el transporte público no llegaba. Y reitero, yo tenía hambre. Entonces, bueno, un poco no quise interrumpir a Demetrio y un poco también digo, bueno, que hable y yo, en vez de interrumpirlo o hablarle, prestaría atención a la llegada del transporte público. Entonces Demetrio me contaba, ¿no? Todo lo que le había pasado siendo apicultor, todo lo que le había pasado desde que alguien que yo no identifico le recomendó que él contara abejas para quedarse dormido. Me decía, mira, lo primero que me pasó fue que yo no pude nunca quedarme dormido contando abejas. Primero porque uno cuando se relaciona con las abejas necesita un traje especial, ¿no? Para que las abejas no lo piquen. Entonces, es bastante difícil, como quien dice, dormirse con ese traje puesto. Incluso es bastante difícil dormirse, qué sé yo, en el medio del campo, ¿no? Porque Demetrio me contaba y me decía, yo cuando me hice apicultor, dice, me llevaron al medio del campo donde estaban ahí criando las abejas. Le digo, pero yo tengo sueño ahora, le dije yo al tipo, ¿no? Y el tipo dice, me quedó mirando. Le digo, yo tengo sueño, ¿cuándo voy a poder dormir? Y yo qué sé, me dice el tipo. Todo esto me contaba Demetrio, ¿no? Dice, yo qué sé, me dice el tipo. O sea, primero vamos a ver las abejas, después dormís, qué sé yo. Es como que la persona encargada de las abejas no entendía bien cuál era el objetivo de Demetrio. Y Demetrio tampoco se lo había comunicado, ¿no? Demetrio estaba ahí intentando dormir, porque hacía como, qué sé yo, día y medio que no podía pegar un ojo, anoche no había dormido, entonces, bueno, hacía como un día y medio que estaba despierto, ¿no? Entonces, le habían recomendado que tenía que contar abejas para dormirse, entonces el tipo allá fue. Averiguó, dice, ¿dónde crían abejas? Allá, dice, ruta 43, kilómetro 320. Dice, y allá fui. Tomé mi automóvil, ¿no? Intenté despejarme, intenté, como quien dice, quitarme un poco el sueño que me aquejaba, el sueño que ya casi se había metido dentro mío, pero que igualmente no me dejaba dormirme. O sea, seguramente te ha pasado alguna vez, ¿no? Seguramente te ha pasado, si estás escuchando este podcast y quizás has tenido insomnio alguna vez, que aún con sueño no te podés dormir. Porque el insomnio tiene que ver con eso, ¿no? El insomnio tiene que ver con que uno tiene sueño, pero igualmente no se puede dormir. Uno siempre tiene sueño, o sea, si uno no descansa, tiene sueño, está cansado. Y uno quiere dormir, pero no puede. O sea, no es que uno no tenga sueño, sino que uno está muy cansado, pero no puede conciliar el sueño. Y lo mismo le pasaba a Demetrio, ¿no? Se tomó un par de cafés y se dirigió allí a la ruta 40 y pico, ahí en el kilómetro 320 y pico, ¿no? Le habían dicho que allí se criaban abejas.
Bueno, allá fue el tipo. Llegó y dice, ¿dónde están las abejas? Dice, por acá, señor, venga, póngase esto primero. Dice, pero esto me va a ayudar a dormir. ¿Cómo me va a ayudar a dormir? Dice, sí, claro, yo lo que quiero es dormir. Bueno, señor, o sea, venga, mire las abejas y después se va si quiere dormir. Igualmente, cuando uno va a esos lugares donde hay muchas abejas, el ruido, el zumbido, no permite que la comunicación sea muy fluida, ¿no? Es por eso que siempre los apicultores tienen problemas con los puestos laborales, incluso se han roto parejas por la falta de comunicación en los lugares donde crían abejas. Claro, porque si vos sos apicultor, ¿no? Y viene tu mujer y te dice, no sé, eh, la verdad, Isaías, eh, estoy muy orgullosa de ser tu esposa, ¿no? Y uno está ahí con las abejas, todo el zumbido de las abejas. ¿El qué? Le dice uno, ¿no? Porque no escucha. ¿Qué me estás diciendo, Rosaura? Repíteme que no te escucho. Que estoy orgullosa de ser tu esposa. No te escucho, Rosaura. ¿Qué es lo que dices? ¿Que yo qué? No, que vos nada. Sí, me estás hablando de algo mío. Que yo qué. Que vos sos mi orgullo, le dice. Bueno, no te escucho, Rosaura. No te escucho, no. Por favor, háblame después. Dice, ¿cómo están nuestros hijos? Ah, dice, hablando de eso, tengo algo para contarte. ¿El qué, Rosaura? Bueno, obviamente no hay comunicación posible, ¿no? Dice, Rosaura, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada, Rosaura? Eso lo escuchó, imagínate. Una noticia semejante, no hay abeja que te la reemplace, ¿no? No hay abeja que no te permita escuchar esa noticia. Estaban las abejas ahí y dice, ¿cómo que estás embarazada? Sí, dice, estoy embarazada de mellizos. ¿De mellizos? El tipo ahí con el medio de las abejas recibiendo esa noticia. Rosaura dice, no me podrías haber dado esta noticia en otro momento. Dice, ahora estoy acá con las abejas. Dice, no te puedo abrazar, no puedo nada, tengo que ocuparme de las abejas, pero dice, la verdad, me dejas atónito, Rosaura, con esta noticia. Incluso embarazada de mellizos. Sí, le dice Rosaura. Y obviamente Isaías no sabía qué hacer, ¿no? Estaba allí en el medio de la situación con las abejas y todo, y bueno, encima que la escuchaba poco a Rosaura, no quiso continuar con la conversación, pero de alguna forma también le quedaba, como quien dice, la inquietud de querer saber lo que Rosaura le había dicho al principio. Entonces dice, bueno, ¿y qué me habías dicho antes? Dice, antes de decirme que estabas embarazada de mellizos. Le dice Rosaura, que vos sos mi orgullo, le dice. Y en ese momento se originó un silencio, que incluso hasta las abejas dejaron de zumbar, hasta las abejas dejaron de mover las alas, y el silencio fue como bastante grande en ese momento. El silencio se originó a partir de lo que dijo Rosaura, que Isaías quiso creer que había escuchado, o por lo menos creyó que había escuchado. Rosaura le dijo, sos mi orgullo, y venían hablando de los mellizos. Le dijo, sos mi orgullo. En ese momento, Isaías le había preguntado por los mellizos. Dijo, ¿qué me dijiste antes de contarme que vamos a tener mellizos? Que sos mi orgullo. ¿Cómo que no son míos? ¿Cómo que no son míos? ¿El qué? Le dice Rosaura. Los mellizos. No, ¿qué mellizos? Dice, no vamos a tener mellizos.
Yo escuché que íbamos a tener mellizos. No, no vamos a tener mellizos, es un hijo solo. ¿Y de dónde saqué que eran mellizos? No sé. Algo me dijiste y yo entendí que eran mellizos. No, yo no te dije nada, le dice Rosaura. Bueno, no importa, vamos a tener un hijo solo. Sí, bueno, ¿y qué me habías dicho antes? Que sos mi orgullo. ¿Cómo que no es mío? Me lo estás repitiendo, me estás repitiendo lo mismo que me dijiste hoy. No, sí es tuyo. ¿Cómo que no es mío? No, sí es tuyo, pero me acabas de decir que no. No, yo te dije que sos mi orgullo. Me estás diciendo que no es mío. ¿Cómo? En ningún momento te dije que no es tuyo. Sí, me estás diciendo eso. El hijo no es tuyo. No, no, te estoy diciendo que sos mi orgullo. Me estás diciendo que no es mío, me estás diciendo no es tuyo. Obviamente que la falla en la comunicación se había dado a raíz del zumbido de las abejas, ¿no? Y las abejas chochas, las abejas se mataban de risa, porque claro, la abeja, cuando hay una comunicación de pareja, la abeja parece que zumba todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque a la abeja le divierte crear conflictos entre las parejas de apicultores. En este caso, Rosaura no era una apicultora, ¿no? Rosaura era solamente la mujer de Isaías, la mujer del apicultor. Vino a comunicarle que estaba embarazada y que ella estaba orgullosa de ser la mujer de Isaías y que estaba orgullosa además de estar embarazada de él. Y Isaías entendió cualquier cosa, ¿no? Isaías entendió que en vez de entender que Rosaura hablaba del orgullo, Isaías entendió que, bueno, que el hijo no era de él, que Rosaura le había dicho, este hijo no es tuyo. Así que imagínate, se armó flor de problema en ese momento, un problema que habitualmente se da cuando las parejas quieren comunicarse en el medio de una apiculción, ¿no? Porque ¿cómo se llama la tarea que llevan adelante los apicultores? Apiculción. Bueno, no estoy seguro de que ese sea el nombre, ¿no?, exacto de la tarea, pero bueno, en fin. Ha habido bastantes problemas, incluso ha habido separaciones, ¿no? Ha habido conflictos matrimoniales a causa de las abejas, que reitero, las abejas a propósito zumban todavía más. Así que por favor, si quieres dedicarte a ser apicultor y a las abejas y a la miel, y tienes una pareja, no te comuniques con ella en el momento en el cual estás llevando adelante las tareas con las abejas, ¿no? Porque, claro, uno termina por no escuchar nada, termina por qué sé yo, estar ahí con el zumbido de las abejas y termina por haber errores en la comunicación, ¿no? El mensaje la mayoría de las veces no llega como corresponde, el mensaje del emisor hacia el receptor. Incluso muchas veces la conversación se torna imposible porque te dicen algo y vos entendés cualquier cosa y vos decís algo y la otra persona no te escucha bien. Así que, bueno, las parejas se separan bastante. Según un estudio de una universidad de las más prestigiosas del mundo, la mayor cantidad de divorcios y separaciones de parejas se dan entre apicultores o incluso se dan con parejas en las que uno de los dos es apicultor. La mayoría de las personas que se separan son apicultores o uno de los dos integrantes de la pareja se dedica a las abejas. ¿Por qué ocurre esto? Por la falta de comunicación. Los psicólogos por eso recomiendan que la gente que se dedica al trato con abejas y demás directamente no tenga pareja o intente comunicarse con su pareja, no sé, en otros momentos, ¿no? Fuera del ámbito laboral. Uno va al psicólogo, uno siendo apicultor va al psicólogo y le dice, bueno, mi pareja me va a ir a visitar al trabajo. No. ¿Por qué no? Todo el mundo visita a su pareja en el trabajo alguna vez. Bueno, no. Vos no. ¿Por qué no, Leis? Vos, psicólogo, debes estar de trampa con mi mujer. No, dice, ¿yo qué tengo que ver? Yo, en realidad, no quiero que tu mujer te vaya a visitar
al trabajo porque se puede dar un error y el psicólogo no pudo terminar de decir nada, que el tipo ahí nomás le metió una trompada. Le dice, vos debés estar de trampa con mi mujer, por eso no querés que yo la vaya a visitar al trabajo. Dice, no, yo no tengo nada que ver, vos debés ser apicultor. Mirá las picaduras que tenés ahí en el brazo, deben ser picaduras de abeja. Vos ahí debes estar revolcándote con mi mujer entre la miel, ¿no? Ahí mirá, seguramente tienen algún tipo de fantasía media extraña. Vos le decís, imagínate que soy Winnie Pooh, imagínate que soy Winnie Pooh, ahí revolcándose entre la miel, y es por eso que no querés que yo la vaya a visitar. No, dice, no es por eso. Y pum, hay otro golpe de puño al psicólogo, ¿no? Y así se generan conflictos que escalan muchísimo y que incluso, como quien dice, exceden a la pareja, porque ahí se involucra el psicólogo, se involucra un montón de gente que no tiene nada que ver. Y vos fíjate que todo es producto de la falta de comunicación. Todo es producto de los apicultores, todo es producto del trabajo, ¿no? Toda esa causa del trabajo problemático que tienen los apicultores. Es por eso que la mayoría de las personas recomiendan que los apicultores no tengan pareja, y los apicultores terminan siendo como personas muy solitarias, ¿no? Los apicultores están ahí con las abejas todo el tiempo llorando, ¿no? Pasa que nadie se da cuenta porque están con esas máscaras extrañas y nadie se da cuenta que la persona llora. ¿Por qué llora el apicultor? Y porque es una persona muy sola. El apicultor no puede tener pareja porque todo el mundo le recomienda que no tenga pareja. El apicultor no puede tener pareja porque la comunicación con su pareja termina siendo casi imposible y lleva a malos entendidos. Y esos malos entendidos habitualmente terminan en una separación, porque esos malos entendidos, lejos de poder aclararse, terminan, reitero, escalando e incluso involucrando a personas que nada tenían que ver al principio. Por ejemplo, el psicólogo, ¿no? El tipo se hizo toda la película, que el psicólogo tenía una fantasía con la mujer de él y le decía, se dé cuenta que soy Winnie Pooh, y se revolcaban en la miel y todo, y el psicólogo no tenía nada que ver, ni siquiera sabía quién era la esposa del tipo este, ¿no? Entonces, bueno, los apicultores son personas muy solitarias. En fin, bueno, Isaías terminó peleándose con Rosaura, ¿no? Rosaura terminó siendo madre soltera, todo porque las abejas ahí en el medio zumbaban y zumbaban y zumbaban, y Isaías no pudo comunicarse con fluidez, no pudo entender exactamente lo que le decía Rosaura. Rosaura venía con un mensaje muy bonito, muy bello. Oh, querido Isaías, sos mi orgullo, estoy embarazada de ti y tú eres mi orgullo. Y Isaías, el apicultor, entendió, estoy embarazada de ti, pero el hijo no es tuyo. ¿Entendés? Entonces, claro, se armó un conflicto importante ahí. Rosaura se fue, una porque tenía miedo que las abejas le picaran, y otro porque, claro, Isaías medio como que la echó. Pobre Rosaura. Rosaura se convirtió luego en una mamá luchona, madre soltera, intentando, como quien dice, darle de comer a su hijo pura miel, ¿no? Porque, qué sé yo, Isaías, más allá de haberse peleado con Rosaura, primero tuvo como unas especies de juicios y demandas y pruebas de ADN, porque claro, imagínate, lo primero que había entendido Isaías era que el hijo no era de él. Entonces, cuando Rosaura luego, embarazada, le dice, bueno, hacete cargo de nuestro hijo y pásame plata por mes. ¿Cómo pásame plata por mes? Sí, si vos ganás un montón de plata ahí con la miel, yo necesito que me pases el dinero que le corresponde a tu hijo, ¿no? Si bien nosotros no vamos a estar juntos, tú, querido Isaías, debes hacerte cargo de la mantención de tu hijo. Dice, yo no te voy a pasar ningún tipo de plata porque vos me dijiste que el hijo no era mío.
¿no? Y dice, yo no te dije eso, que sí, que no, que sí, que no. Siempre el conflicto estuvo latente. Conflicto que se inició ese día, allí en el medio del campo, con las abejas zumbando, estuvo siempre latente. Entonces después, cuando el hijo nace, viene Rosaura y le dice, acá está tu hijo. Dice, es más, le puse Isaías. Lo nombré Isaías. Dice, sacame ese de acá, anda a saber de quién es. Vos me dijiste que no era mío. Dice, yo no te dije que no era tuyo. Sí, vos me dijiste que no era mío. Bueno, hubo, reitero, demandas, juicios, conflictos, ¿no?, legales para que Isaías se hiciera cargo del niño y le pasara dinero a Rosaura. Bueno, al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Isaías nunca estuvo seguro de que ese hijo fuera de él, ¿no? Incluso habiéndose hecho exámenes de ADN y otras formas de poder comprobar que el hijo era de él. De hecho, era muy parecido a Isaías. Si bien un parecido físico no te asegura nada, bueno, el hijo era parecido a Isaías, era casi igual, o sea, como que no había forma de que el niño fuera hijo de otra persona. De hecho, no era hijo de otra persona. Rosaura le había dicho que ella estaba orgullosa de compartir su vida con él y al final, bueno, culpa de las abejas, terminaron, como quien dice, peleados, separados y el mensaje no pudo llegar a destino correctamente, ¿no? No pudieron, como quien dice, establecer una comunicación correcta. Entonces, Isaías, dubitativo siempre, inseguro de que ese hijo fuera de él, pero sin embargo, teniendo que acatar la decisión judicial que se había dado luego de que Rosaura le hiciera un examen de ADN al niño, bueno, Isaías tuvo que hacerse cargo, ¿no?, de la alimentación mínimamente y de poder darle, como quien dice, una determinada cantidad de dinero a Rosaura para que le pudiera dar de comer al niño, ¿no? Encima Rosaura no trabajaba, era media holgazana también Rosaura, pero bueno, más allá de eso, la obligación del padre era ayudar económicamente al niño, ¿no? Pero como Isaías estaba siempre, reitero, inseguro de que realmente ese niño, Isaías Jr., fuera su hijo, llegó a un arreglo con el juez, ¿no? Y Isaías estaba ahí que dudaba y dice, yo no le voy a dar plata a esta que se embarazó de otro, me engañó, incluso para que le dé de comer a un hijo que no es mío. Pero, sin embargo, debía acatar la decisión del juez. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Bueno, empezó a darle una determinada cantidad de miel por mes, ¿no? Le da una determinada cantidad de frascos de miel por mes. Y con eso ya cubría la cuota alimentaria que tenía que pasarle a Rosaura, ¿no? La cuota alimentaria que a él le correspondía por ser el padre legal del niño Isaías Jr. Entonces, ¿qué pasa? Rosaura empezó a alimentar al niño con pura miel, ¿no? Todo el tiempo con miel. Claro, le daba el pecho y le enchufaba miel. Le daba el pecho y le enchufaba miel. El niño, imagínate cómo creció. Amarillo se había puesto. Claro, tanta miel, te cambia hasta incluso el color de la piel. Se había puesto amarillo. La gente creía por la calle que ella era madre de uno de los Simpsons. El niño amarillo, llamándose Isaías, nada que ver tenía con una caricatura, de hecho era un ser humano. No tenía absolutamente ninguna similitud con ninguno de los integrantes de la familia televisiva. Pero sin embargo, como el niño estaba cada vez más amarillo por la cantidad de miel que comía, bueno, las personas pensaban que era uno de los Simpsons. Incluso lo paraban por la calle, bueno, no lo paraban a él, la paraban a la madre, ¿no? Porque claro, venía la madre caminando con el niño o incluso en el cochecito, ¿no? La madre llevaba al niño Isaías Jr., iba Rosaura ahí por la calle cantando una canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? Iba cantando, niño, deja ya de joder con la pelota.
¿no? Iba cantando esa canción porque al niño Isaías le gustaba mucho jugar con una pelota, ¿no? Y la gente pasaba por ahí y decía, el niño amarillo, el niño amarillo. Entonces empezaban a tomarse fotografías con él, le pedían autógrafos. El niño Isaías no sabía escribir, sin embargo Rosaura aprovechaba y le firmaba los autógrafos. Rosaura se dio cuenta de la importancia del niño Isaías, entonces empezó a cobrar cada una de las fotografías, armó una cuenta de Instagram, las personas empezaron a pagarle por tomarse fotografías con él, empezaron a pagarle saludos, ¿no? ¿Viste? Cuando uno quiere que un famoso te salude el día de tu boda, por ejemplo, ¿no? Entonces el famoso graba un video así con el teléfono y, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces te dice, qué sé yo, Fernando, te mando un abrazo muy grande, hoy que te casás, te deseo toda la felicidad del mundo, junto con tu pareja, qué sé yo, que esto, que lo otro. Leonardo DiCaprio no hace esas cosas de onda. No hace esas cosas de forma gratuita, sino que a Leonardo DiCaprio le pagan, ¿no? Qué sé yo, la persona que le hace el regalo al novio, o incluso a veces el novio, le paga a Leonardo DiCaprio el saludo. Hay sitios en internet que se dedican a cobrar por los saludos de los famosos, ¿no? Si uno quiere un saludo, no sé, por ejemplo, de Armando Manzanero, ¿no? Bueno, es bastante imposible porque Armando Manzanero habría que recrearlo con inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, alguno que esté vivo, uno va ahí, qué sé yo, por ejemplo, Cristian Castro. Uno quiere un saludo de Cristian Castro, ¿no? Hay una página que es una especie de intermediario y uno le paga a la página por el saludo de Cristian Castro y después le llega al móvil, le llega el saludo de Cristian Castro, ¿no? Personalizado ahí con el nombre. Bueno, en este caso también Rosaura le vio la beta y empezó a cobrar los saludos de Isaías. Ocurre que Isaías no hablaba, pero bueno, ella lo levantaba hacia UPA, lo ponía al lado de ella, entonces, cual ventrílocua, hacía de cuentas que hablaba el niño cuando en realidad hablaba ella. ¿Entiende? El niño no decía nada, apenas si movía la boca, porque era muy niño y no sabía todavía hablar, y ella hablaba, ¿no? Como simulando que hablaba el niño, pero en realidad no. No, era como eso, exactamente, una ventrílocua, ¿no? Le vio la beta también, era una persona que Rosaura era muy rápida para los negocios, ¿no? Y dijo, mirá, dice, si yo tengo esta virtud de poder hablar y que nadie se dé cuenta que yo estoy hablando y que parece que estuviera hablando el niño, porque claro, el ventrílocuo tiene que tener, como quien dice, la posibilidad de hablar, pero sin que las personas que lo están viendo se den cuenta que uno está hablando. ¿Se entiende? Tiene que hablar casi sin mover los labios. Entonces, los ventrílocuos lo que tienen es un muñeco sobre su falda al que le hacen mover los labios, por ejemplo, ¿no? Y uno es el que le hace la voz. Pero claro, uno no se tiene que dar cuenta que uno está hablando en vez del muñeco, ¿no? Hay personas que tienen la virtud de poder hablar, incluso emitir sonidos y pronunciar palabras sin que casi sus labios se muevan. ¿Se entiende? Entonces uno sienta un muñeco en su falda, ¿no? Con la mano le mueve la boca de alguna forma, entonces uno simula hablar con el muñeco y simula que el muñeco está hablando. Estoy explicando todo esto para aquellas personas que no saben lo que es un ventrílocuo, ¿no? Entonces, sentás el muñeco ahí en tu falda, le movés la boca con una mano sin que se vea, obviamente, y vos hablás con el muñeco, pero en realidad tanto las preguntas como las respuestas las decís vos, ¿no? Ocurre que, bueno, las preguntas las decís vos ubicándote en tu personaje, siendo tú mismo, y luego las respuestas uno debe simular otra voz a la vez que mueve la boca del muñeco para, reitero, simular que en realidad está hablando el muñeco. Pero
en ese momento uno no tiene que mover mucho los labios porque si no, las otras personas se dan cuenta. Entonces, la idea es hablar sin que casi se te muevan los labios para simular que es el muñeco el que está respondiendo y no vos. Rosaura descubrió que ella tenía esa virtud, ¿no? Que podía hablar haciendo otra voz, cual doblajista, cual persona de esas que pone su voz para los dibujos animados y hace miles de voces, ¿no? Y puede hablar con un montón de tonos diferentes en su voz y simular un montón de voces diferentes, además de la voz de uno. Se dio cuenta que ella podía hacer eso y que además podía hablar sin que casi se le movieran los labios. Porque ella lo hacía con el niño Isaías Jr., ¿no? Cuando le pedían los saludos, cargaba al niño Isaías Jr. y el niño apenas se movía los labios y ella simulaba que era el niño el que hablaba. ¿Qué hizo a partir de allí? Bueno, lo que todo el mundo haría si descubre que tiene una virtud para ser ventrílocuo, ¿no? Empezar a hacer shows y sumarse a un circo, ¿no? Rosaura se sumó al circo, allí conoció a un trapecista. En principio hizo el amor con el trapecista tras una carpa, ¿no? Lo que hacen habitualmente las personas que trabajan en los circos, ¿no? Hacen el amor ahí en el medio de la carpa, qué sé yo. No hay mucha privacidad en el circo. Uno no tiene una casa, ¿no? Son todas carpas. Entonces, bueno, el tipo que trabaja en el circo, la mayoría de las veces se le dificulta mucho irse de campamento, porque el tipo está tan acostumbrado a vivir en una carpa que cuando le invitan a irse de campamento es como que, bueno, ya está. No lo disfruta porque siente el campamento como otro día más de trabajo. ¿Se entiende? Sin embargo, bueno, hicieron el amor, Rosaura y el trapecista allí detrás de una carpa, y eso terminó por consumar el amor de Rosaura y el trapecista. Luego de eso se casaron y se fueron de gira por el mundo con el circo y obviamente con el niño Isaías, ¿no? Que estaba cada vez más amarillo. ¿Por qué? Por la cantidad de miel que comía. Entonces, bueno, Rosaura, aprovechando la fama del niño, aprovechando el color del niño, ¿no? Bueno, la fama del niño, producto del color del niño. El niño estaba cada vez más amarillo, cada vez más famoso. Se unió al circo, aprovechando sus dotes de ventrílocua, y además que se había calentado con el trapecista. Entonces, bueno, me caso con el trapecista, me uno al circo y ahí cierra todo, ¿no? Gano dinero, exploto a mi hijo, que es famoso, yo puedo ejercer de ventrílocua porque me sale muy bien y además puedo hacer el amor con el trapecista, no sé, las veces que quiera. Se unió al circo, pero ¿qué ocurre? Cuando Rosaura se une al circo y se van de gira por el mundo, Rosaura deja de recibir la ración de miel que le enviaba Isaías. Entonces, cuando el niño deja de comer miel, pierde su tono amarillo y, por consiguiente, su fama, ¿no? ¿Qué sé yo? La fama del niño Isaías era por su color. Una vez que el niño perdió el color, ya no importó que Rosaura manejara muy bien sus dotes de ventrílocua, ni mucho menos, ¿no? La gente dejó de ir a ver al niño Isaías y con el declive del niño Isaías también sobrevino el declive del circo. Y vos me dirás, ¿el circo qué tiene que ver? Y bueno, qué sé yo, al final el niño Isaías y Rosaura perdieron fama y como se habían unido al circo, terminaron arrastrando a su fracaso al circo también. ¿Se entiende? Fracasaron ellos, al fin y al cabo perdieron cualquier tipo de popularidad y como se habían unido al circo, el circo terminó perdiendo popularidad junto con ellos. Obviamente que el trapecista se enojó con Rosaura por esto, todo el mundo, todo el circo, el domador de leones, los de las motos, esos que andan en el círculo de la muerte, los payasos, todos se enojaron
con Rosaura, que tuvo que huir, ¿no? Tuvo que huir del circo y hoy en día ya nadie sabe cuál es su paradero, nadie sabe dónde está ella, ni siquiera dónde está el niño Isaías Jr., que ya a esta altura ya no debe ser un niño y ya debe hablar, ¿no? Porque de esto ya han pasado muchos años. Eh, Seguramente Rosaura ya no ejerce la ventriloquía o la ventriloquía, ¿cómo le podemos llamar a la profesión? No sabemos exactamente cuál es la palabra adecuada, así que prefiero no pronunciar nunca más esa palabra. Rosaura ya no se dedica a ser ventrílocua, ¿sí? Ventriloquía, no sé exactamente cómo pronunciar, pero bueno, no es más ventrílocua. ¿Por qué? Porque el niño ya habla, seguramente, ¿no? No tenemos ninguna certeza de que hable porque, reitero, no se conoce más su paradero. Ella se fugó huyendo, ¿no? El desprecio del trapecista y de todos los integrantes del circo que obviamente se habían enojado con ella por haber arrastrado con ella o haber arrastrado al circo a su fracaso. ¿Entiende? Por haber fracasado y haberse llevado con ella también al circo, ¿no? El circo terminó fundiéndose y tuvo que cerrar a causa de la pérdida de popularidad de el niño Isaías y de Rosaura. Reitero, todo el mundo en el circo se enojó con Rosaura y Rosaura tuvo que huir y nunca más supimos de ella. ¿Cuál podría ser la moraleja de esta historia, no? ¿Qué sé yo? Intenta no hablar con tu pareja mientras trabajes, ¿no? Porque imagínate, todo este lío se originó porque Isaías hablaba con Rosaura o intentó comunicarse con Rosaura trabajando con las abejas, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, la moraleja quizás sería eso, ¿no? No hay que mezclar el placer con el trabajo, una cosa por el estilo. No se me ocurren muchas moralejas, pero tienen que ver al final con las consecuencias de las primeras acciones, ¿no? Y el inicio de la historia está en las abejas y está en la falta de comunicación o en la comunicación muy poco clara entre Rosaura e Isaías. Entonces, yo creo que la moraleja tiene que ir por ahí, ¿no? La moraleja no tiene que ver con el trapecista ni con los dotes amatorios del trapecista, ni mucho menos. Ni siquiera con la popularidad del niño Isaías Jr. No creo que la moraleja sea conveniente llevarla por ese lado, sino que tendríamos que, como quien dice, quedarnos con el inicio de la historia y con la parte más importante que tiene que ver con la comunicación de Isaías y Rosaura. No mezclemos el placer con el trabajo, no mezclemos el placer con los negocios. Me parece que esa es la moraleja más adecuada. Espero que ya te hayas dormido y no hayas llegado a escuchar la moraleja, pero si todavía no lo hiciste, hay muchos otros episodios aquí mismo para que puedas escuchar y para que puedas iniciar otra historia que pueda llevarte al sueño, si es que todavía esta no pudo hacerlo. Y si no, y si ya te has dormido y ahora mismo terminé por buscarle una metáfora a la historia en vano, porque no la has escuchado, solamente me queda por desearte dulces sueños.